platicar sobre este tema con una experta, Eunice Rendón, experta en seguridad, migración y prevención. Estimada Eunice, qué gusto saludarte nuevamente. Bienvenida al Financiero Bloomberg. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues, ¿qué opinas de este programa Sting? Platícanos cuáles son las diferencias respecto a otras estrategias que ha desarrollado Estados Unidos en materia migratoria. ¿Te preocupa? ¿Soluciona? ¿Nos presiona a México? Danos tu punto de vista. Mira, me parece a mí siempre, bueno, es positivo que se lancen este tipo de estrategias, particularmente entendiendo que el comercio o el tráfico con seres humanos mueve casi 10,000 millones de dólares al año, ¿no? Que hay más de 2 millones de niños incluso que están sujetos también a la prostitución en el comercio sexual mundial, en fin. Por todas las aristas que esto conlleva, creo que es importante, pero sobre todo, Mar, es necesario, es urgente, una verdadera estrategia transnacional, y aquí subrayo esta palabra porque Estados Unidos finalmente requiere también de hacer una red de inteligencia con el resto de los países implicados en este tráfico, es decir, las redes de tráfico son transnacionales, vienen desde Centroamérica, pasando por México y también, por supuesto, en Estados Unidos, en todos estos lugares hay personas responsables, los que los cruzan, los que los llevan, los que los cuidan, o sea, realmente es una red muy alimentada. Entonces creo que es interesante este lanzamiento. Mucho se ha hablado de estrategias, ¿no? Cada rato vemos estrategias. No sé si recuerdas, Omar, ahora que fue, pues ahora sí que la muerte de estos migrantes que murieron, pues negligentemente en un camión, cerca de 70 migrantes que venían en condiciones inhumanas, ¿no? Porque los traen los traficantes en Chiapas y que fue un gran escándalo. Bueno, derivado de eso ya se había anunciado desde entonces que iba a haber una estrategia transnacional en donde todos los países iban a participar en compartir inteligencia, información y encontrar a los culpables, a los responsables de este delito. Entonces me parece que es importante, pero va a ser muy importante ver en los próximos días cómo esta operación Sting, que además incluye una inversión importante y un despliegue de funcionarios en América Latina, con acciones que van desde los arrestos, incautaciones, etcétera, ¿no? Con las redes de traficantes de migrantes, va a ser muy importante que los países de Centroamérica y México, pues también ayuden a Estados Unidos esto. En el caso de México, Omar, lo que hemos visto es que el tráfico de personas, pues casi es un ilícito que sucede en total impunidad. De hecho, es complicado porque finalmente los migrantes, que son las principales víctimas, pues pocos se animan a denunciar a los traficantes, porque ellos lo que quieren es llegar a Estados Unidos o su propia situación de indocumentado, pues les da miedo y no se acercan a las autoridades a reportar nada abusos ni nada, por supuesto, relacionado con el tráfico, porque ellos quieren llegar a otro país. Entonces, claro. Y cuando se animan a hacerlo, muy pocas veces se quedan a ratificar, es decir, tampoco los procesos de justicia están hechos a la medida de este delito en particular. Y ahí lo que nosotros hemos dicho mucho, Mar, es que le toca a la Fiscalía General de la República meterse de manera particular al tema y no lo ha hecho. Creo que es otro de los grandes pendientes del fiscal Hertz y bueno, con este nuevo lanzamiento que incluso el secretario de Seguridad Mayorkas nos decía que pues va a haber un gran despliegue y que va a haber una interacción con la frontera con México. Esperemos que ahí el fiscal se meta. En México casi no hay castigados por el delito del tráfico de personas. ¿Eso qué es lo que ha hecho, Omar? Que grupos del crimen organizado encuentren en esta una nueva vertiente de negocio ya desde hace varios años y una muy jugosa. Si tan solo calculamos, por ejemplo, los detenidos el año pasado por la patrulla fronteriza, que fueron cerca de 1.7 millones de personas, eso sin contar los que sí lograron pasar exitosamente, ¿no? Sí. Con solo contar eso, y si lo multiplicamos por lo que les cobran, que puede ser entre 4,000 y 10,000 dólares, pues estaríamos en promedio teniendo lo que significa, Omar, el presupuesto completo en la Ciudad de México. Entonces, de ese tamaño es el negocio, y a diferencia quizá del tráfico de sustancias o de otros ilícitos, pues queda mucho en la impunidad, y luego también cuando se castiga, pues los castigan con 3 años, 2 de cárcel, etcétera. Es decir, no es un delito que esté realmente atendiendo la autoridad mexicana. Claro. Entonces, aquí va a ser necesario que ayuden en esta cuestión de Sting, ¿no? Claro. Ahora, no sé si a ti te genera un poco de suspicacias. Yo cuando leía los reportes,
respecto a este plan de Sting, porque de entrada se ha hablado de operaciones encubiertas. Segundo punto, se ha hablado de que, bueno, van dirigidas precisamente a desarticular las caravanas porque se supone que ahí hay filtraciones de personas que trafican, ¿no?, que contrabandean, no solo con migrantes, sino otro tipo de productos. En tercer lugar, también que esto no fue muy difundido. Apenas en una entrevista precisamente con el secretario Mayorkas en una cadena de televisión estadounidense se mencionó, pero como que se trató de ocultar en la declaración de Los Ángeles en esta última cumbre de las Américas este tema, esta estrategia, y apenas se está dando a conocer. ¿No te genera sospechas de que puede en un momento dado esto generar pues mayores conflictos, por ejemplo, en los derechos humanos de los mismos migrantes? Mira, yo creo que por un lado, en la Declaratoria de las Américas sí mencionó Estados Unidos la intención de trabajar en el tráfico de personas. Claro, no nos dio el detalle ya de una operación en marcha como esta, como bien dices, ¿no? Y seguramente con todas estas operaciones encubiertas, ellos hablan de que ya llevan en pocos días más de 20,000 acciones de interrupción. Entonces, por supuesto que eso, pues no queda muy claro qué significa una acción de interrupción. Ellos dicen que incluye arrestos, enjuiciamientos, incautaciones de propiedad, investigaciones criminales, etcétera. Pero sí, a ciencia cierta no tenemos claridad de qué están haciendo. Incluso dicen que más de 2,000 contrabandistas han sido arrestados en las últimas 8 semanas, porque ya tiene 8 semanas más o menos que están ellos con esta estrategia. Y aquí lo que hay que cuidar mucho, como bien dices, pues es el respeto a los derechos humanos de los migrantes, porque muchas veces efectivamente los traficantes no los cuidan, pero tampoco la autoridad a la hora de ir a hacer este tipo de detenciones. Entonces va a ser muy importante que la autoridad tenga cuidado con los operativos que van a hacer para arrestar a los traficantes. Sí es cierto, Mar, también que hay veces que en las propias caravanas vienen traficantes acompañando, ¿no? Entonces, seguramente sí es uno de los lugares en los que hay que buscar, pero repito, hay que ser muy cuidadosos para realmente Claro. salvaguardar los derechos humanos y ahora sí que tener todos los cuidados con las personas en movilidad que también son víctimas de estos traficantes. Muchas veces los engañan de que Sí. pues van a ingresar más rápido, en fin, hay una serie ya de engaños, por lo que sí me parece también importante infiltrarse en las caravanas o ahora sí que en los dispositivos Sí. para ver también el modus operandi de estos grupos, pero repito, cuidando siempre salvaguardar los derechos humanos y pues a las personas migrantes que vienen en estos, ahora sí que dispositivos, que finalmente ellos pues no son los culpables, ¿no? Claro. Son ellos víctimas también Sí. de estas personas que trafican con ellos. Pues qué complejo tema, estimada Eunice Rendón, experta en seguridad, migración y prevención. Gracias por estar nuevamente con nosotros en el Financiero Bloomberg. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, Omar, y vamos a ver qué pasa ahí con esta inversión de 50 millones de dólares, que no es menor, y pues a darle seguimiento a ver cuáles son los resultados de la operación Sting y cómo reacciona la autoridad también mexicana, empezando por la fiscalía en Sí. este tipo de operativos. Y aquí solamente creo que sí vale la pena nada más subrayar, Omar, que también en los últimos días vimos ya la caravana y vimos una autoridad migratoria, creo, con una actitud distinta, al menos cercana, viendo para dar tarjetas, o sea, se desarticuló porque hubo una atención directa del instituto y creo que con una cara más humana a lo que veníamos viendo con los dispositivos de control, y eso creo que también hay que reconocer. Claro, totalmente de acuerdo. Pues sigamos platicando para seguir entendiendo y ver cómo avanzan estas estrategias. Te agradezco mucho, Eunice. Hasta luego. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.